vamos a comenzar con la visualización de WinCC Unified. Este es probablemente el punto más importante porque es donde más opciones vamos a tener y donde más se va a poder complicar y enriquecer la visualización. Bueno, vamos a comenzar creando una pantalla. Ya teníamos una creada de vídeos anteriores, así que vamos a crear otra. Y bueno, es bastante sencillo, simplemente es doble clic en imágenes o en screen, según como lo tengas en español o en inglés. Y lo que sí que podemos hacer es añadir también nuevas carpetas, que se llaman grupos, añadir nuevo grupo. Por ejemplo, donde vamos a poder clasificar nuestras diferentes pantallas en función de carpetas. Así voy a poder tener un poco más categorizado cada pantalla pertenece a qué cosa. ¿Vale? Bastante intuitivo hasta este momento y nada que sea innovador. Si nos fijamos, hay una diferencia entre la Screen 1 y la Screen 2, que es este icono que tiene en la parte de la izquierda la Screen 1. Eso significa que esa es la pantalla que se pone por defecto cuando nosotros arrancamos la simulación. ¿Vale? Por defecto, cuando tú creas la primera pantalla, se te pone como pantalla por defecto. ¿Cómo cambiamos esta pantalla por defecto? Pues podemos hacerlo en Runtime Settings. Si nos fijamos, en General tenemos la zona de Start Screen y tenemos ahí Screen 1, podríamos cambiarlo por ejemplo al Screen 2 si quisiésemos seleccionándolo, o también tenemos una opción que es probablemente más cómoda, que es directamente haciendo clic derecho sobre la screen que queremos y le decimos Define as Start Screen, y eso ya lo cambiará y la pondrá como predeterminada. Otra cosa también interesante, ya que estamos aquí habiendo hecho clic derecho, es el Resize to Display. Si yo por ejemplo me vengo a Runtime Settings y cambio la resolución de pantalla de Full HD, que es la predeterminada, la cambio por ejemplo a 4K, que creo que es esta si no me equivoco, pues mis pantallas que estén creadas obviamente van a seguir con la resolución antigua. Por lo tanto, yo lo que podría venirme es cambiar la resolución y me podría venir aquí y le podría decir Resize to Display. Y esto hará que mis pantallas se escalen hasta llegar a esa nueva resolución de pantalla que tengo configurada. Muy interesante también esta opción, ¿vale? Bueno, esa entre otras muchas que también son interesantes, como por ejemplo un acceso directo también aquí para iniciar la simulación, o una ventana que nos permite cambiar de manera masiva el color de los objetos que estén dentro de esa pestaña. Así que bueno, voy a borrar lo que es la pantalla 2, luego la volveré a crear de nuevo, pero por el momento no la necesito. Y vamos a trabajar solamente con la Screen 1. Vamos a comenzar, antes de ponernos a explicar las propiedades y demás de los elementos, vamos a hacer un pequeño repaso de los controles que tenemos en Unified, porque hay muchos que son obvios, son lógicos para una herramienta de visualización, pero hay otros que sí que tienen cierta chicha y que me gustaría comentar. En primer lugar, aquí nos encontramos los elementos básicos. Estos pues son, por ejemplo, los textos, imágenes, formas poligónicas, nada así que llame demasiado la atención, ¿vale? Así que voy a sacar solamente un rectángulo a modo de referencia. Voy a hacer un poco más de zoom, ahí, vale. Luego nos encontramos con los elementos, que estos sí los vamos a ver un poco más en detalle uno a uno, porque estos son los que más vamos a utilizar en nuestro proyecto. En primer lugar nos encontramos con el IO Field, el campo de entrada y salida típico donde podemos vincular un tag y visualizarlo. En segundo lugar, el Symbolic IO Field, que se llama, que básicamente es un desplegable que tú le vinculas una lista de texto y básicamente pues tú puedes elegir de ahí el valor que quieras. Lo mismo ocurriría, también le vinculas una lista de texto a este elemento que es el Listbox, se llama, ¿vale? Que básicamente pues eso es una lista tal cual. En siguiente lugar nos encontramos el botón y bueno, voy a hacer una pequeña pausa en este momento porque a lo mejor si ya habéis trabajado con Unified o si estáis haciendo a la vez que yo lo mismo, estáis practicando vosotros en vuestro lado, que esto también es algo recomendable, ir parando el vídeo e ir vosotros por vuestro lado practicando lo que yo voy haciendo, porque así se interioriza mejor y así podéis enfrentaros un poco más a la situación, y según yo voy trabajando, pues vosotros ir haciendo. Muy recomendable esto, aprovecho para decirlo ahora que todavía estamos comenzando. Y bueno, básicamente lo que veréis es que es diferente el diseño. ¿Por qué? Porque en Runtime Settings, si recordáis, en un vídeo anterior vimos que había diferentes estilos, y el que te viene por defecto en Unified es el Extended Style, que es un poco menos bonito desde mi punto de vista. Y yo hice un cambio y lo cambié a Bright Style, porque me parece más moderno y para enseñarlo pues me parecía más adecuado. En este caso esa es la diferencia que notáis de diseño, ¿vale? Si queréis cambiarlo, lo podéis cambiar, o si no lo dejáis como lo tenéis, pero vamos, que los controles no se ven igual en cada estilo. Y punto importante, punto bastante importante de hecho. Bueno, aquí tenemos también el interruptor. Los estoy sacando simplemente para que veamos que tienen un diseño moderno y que es bastante interesante. Aquí tenemos, voy a hacer zoom, la barra y el slider. La diferencia entre barra y slider es que la barra únicamente permite visualizar, es decir, solamente valores de salida, digamos, solamente podemos leer los tags, mientras que el slider nos va a permitir configurarlo como solo lectura, o sea, también solo de salida en este caso, o que podamos entrada y salida, es decir, que podamos también controlar el tag, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, el slider es el control que es más polivalente y que nos sirve para todo, mientras que la barra tiene el caso de uso un poco más limitado, pero tiene también un diseño diferente que nos puede interesar más en algunas ocasiones.
En siguiente lugar nos encontramos un control que cada uno lo llama de una manera. Algunos lo llaman indicador circular o indicador radial. A mí personalmente me gusta llamarlo velocímetro. No sé a quién se lo oí, pero me gusta bastante también el término de velocímetro. Así que bueno, aquí nos lo encontramos. También, por ejemplo, el reloj. Esto es un reloj analógico, pero hay un truco que mucha gente no conoce, que es que si tú a este reloj le reduces el tamaño, cuando ya no te cabe el reloj, te lo pone en campo de entrada y salida, y básicamente lo que hará es mostrarnos la fecha y la hora en formato texto, ¿vale? Si hacemos este truco. Poca gente lo conoce y es bastante útil para poder mostrar la fecha y hora en formato texto, sin tener que hacer otra cosa. ¿Vale? Y luego nos encontramos el checkbox y el listbox, que para los que no conozcan la diferencia, el checkbox, el de los cuadrados, nos va a permitir seleccionar más de un elemento, mientras que el radio button, ¿cómo se llama? Sí, el radio button, solamente te permite seleccionar un elemento. Cuando tienes el círculo es que solo puedes seleccionar una de las opciones que tienes configuradas, mientras que aquí podrás varias. Y bueno, en último lugar nos encontramos aquí con uno que es bastante peculiar, que es el Touch Area. Aquí, si os fijáis, el Touch Area se ve con una especie de sombra, pero luego cuando estemos simulando o cuando lo carguemos en nuestro HMI o estemos ya en producción con nuestro PC, con nuestra runtime de PC, este control en realidad es invisible totalmente, ¿vale? Sino que en TIA Portal, para que sepas dónde está y lo puedas configurar, te aparece con una pequeña sombra, ¿vale? A tenerlo en cuenta eso también. ¿Para qué sirve el Touch Area? Pues básicamente es un control que nos va a permitir configurar los gestos. Es decir, si yo deslizo hacia abajo el dedo, quiero que mi pantalla haga esto. O si yo deslizo hacia la izquierda, que haga esto otro. Es decir, todos esos gestos que ahora podemos aprovechar, sobre todo para pantallas táctiles, en ratón no tiene demasiado sentido, si lo vamos a hacer con ratón, pues esos gestos los vamos a poder configurar con este Touch Area. Además, este control tiene una peculiaridad muy importante, que es que si bien, por ejemplo, vamos a ver un botón, los eventos que tiene un botón, pues tiene lo típico que podemos imaginarnos, ¿no? Los eventos de, yo que sé, se hace clic izquierdo con el ratón o clic derecho, press release, si toco una tecla o la dejo la tecla con el press key o release key. Si bien casi todos los controles tienen estos eventos, este solo tiene un único evento, el Touch Area, ¿vale? Y se llama Gesture Detected, gesto detectado. ¿Por qué solo tiene un evento? Pues como es un control que básicamente su función es detectar los gestos, pues solamente tiene el evento de gesto detectado. Y además tiene una peculiaridad. Todos los controles, todos sus eventos, se pueden configurar y parametrizar sin tener que programar. De hecho, casi todo lo que se hace en Unified no necesita programación, se hace directamente tal cual. Arrastrando, cogiendo y soltando, o cogiendo de listas y demás. No hace falta programar. Pero el Touch Area es una de esas excepciones. ¿Vale? En este caso, con el gesto detectado, tenemos que venirnos a programar en eventos. No vamos a ver la programación en este vídeo, así que no me voy a detener aquí. Pero bueno, simplemente que veáis que este control, además, ya te viene con un if hecho, que si el gesto es igual a swipe down, a deslizar hacia abajo, o sea, gesto de mover hacia abajo, do something, haz algo. ¿Vale? Este es el ejemplo que te viene para que veas cómo se ve el gesto. ¿Vale? De tal manera que yo le podría poner aquí si es swipe down, o swipe up, o swipe left, o swipe right. ¿Vale? Básicamente son las cuatro opciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Y puedo hacer para cada uno de estos gestos, hacer una acción aquí. Ya veremos en el vídeo de programación que hay muchas opciones y que realmente tampoco hace falta programar para poder programar, digamos. Es un poco extraño, pero en realidad no hace falta saber programar para poder hacer aquí algo, ¿vale? Porque tenemos muchas herramientas que nos lo van a dar hecho. En cualquier caso, eso. Tiene la peculiaridad de este control, que es el único que exige programación, ¿vale? O que exige configurarlo a través de scripting. Y bueno, ya luego pasamos a los controles más avanzados, que estos no los voy a sacar todos porque ya ocupan más, simplemente los voy a ir comentando por encima. Nos encontramos el alarmero, nos encontramos el visor de tendencias y el diagrama de dispersión, el diagrama XY. También nos encontramos el Trend Companion, que es una tabla que acompaña a los visores de tendencias. También el Screen Window, que le dedicaremos un amplio, un vídeo, el siguiente vídeo va a venir dedicado sobre todo al uso del Screen Window, por lo tanto en este vídeo no me voy a detener. Para los faceplate, el visor de recetas, por ejemplo, lo voy a sacar aquí rápidamente y luego lo vuelvo a borrar. El visor de recetas, también por ejemplo el diagnóstico, el control de diagnóstico del sistema, el process control, que nos permite ver una tabla con datos, luego el navegador de internet, el visor web, Media Player, y luego todos estos que son los del ProDiag, los del diagnóstico de proceso, que me van a permitir comprobar y testar si mi programa está bien. Y voy a poder ver mi código y demás y poder comprobar eso, si está todo bien parametrizado y bien configurado en mi programa del controlador. Así que bueno, esos son los controles, y luego ya nos encontramos con la sección de My Controls, que esto en vuestro caso probablemente no tenga la misma pinta que tiene para mí, porque aquí es donde nos encontramos por un lado
el Audit Viewer, que esto es el visor de audit, cuando estemos utilizando esta herramienta lo necesitaremos, también la herramienta de reportes, el control de reportes, que es este de reports, y luego todos estos que me aparecen a mí entre medias son controles que aparecen cuando instalamos los complementos, en este caso el Plant Intelligence, cuando instalamos el Calendar y el Performance Insight, ¿vale? En este caso, como no me voy a detener en estos complementos en este vídeo, y por lo general tampoco a lo mejor lo vais a necesitar, pues bueno, simplemente que sepáis que todos los complementos que vayáis instalando y demás irán apareciendo aquí como nuevos controles. Y adicionalmente, otra cosa que también aparece aquí y que es muy interesante es el hecho de los Custom Web Controls, que si no lo recordáis del primer vídeo, pues os lo resumo brevemente. Son aquellos controles que yo puedo encapsular, me puedo descargar de internet o me puedo programar por mi cuenta. Generalmente me los voy a descargar de internet y los voy a preparar ya descargados de internet. Los encapsulo de una manera, los meto en TIA Portal y luego me permite utilizarlos de manera masiva en cualquier pantalla o en cualquier proyecto. Ejemplo de estos, los que comenté en el primer vídeo, pues por ejemplo un visor de un gemelo digital de una máquina o de una línea. También, por ejemplo, el visor del tiempo. Tenemos también controles que son un poco más funcionales para dotar funciones, a lo mejor ayudar al responsive de las pantallas. Bueno, hay muchos Custom Web Control y aquí realmente el límite es lo que necesitéis. También tenemos un Custom Web Control de un mapa, por si queremos meter un mapa dentro de la visualización. En fin, aquí tenemos muchísimas opciones y todos esos Custom Web Controls que os podamos a lo mejor pasar nosotros o que podáis desarrollar o que os atreváis a coger también por ahí, pues todos irán apareciendo aquí en My Controls. Es decir, aquí esto puede ser muy individual para cada persona. Y luego, bueno, nos encontramos los gráficos y los Dynamic Widgets. Los gráficos son las imágenes y los Dynamic Widgets me voy a detener después un rato, así que ahora mismo no me paro. Así que bueno, ya habiendo visto un poco por encima todos los controles, vamos a pasar ya a la chicha. Vamos a pasar a sacar, mira, ya que tengo el slider, voy a utilizar el slider. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Vamos a dejarnos la pantalla un poco más limpia, vale. Perfecto, pues aquí tenemos el slider y voy a hacer un poco más grande la zona de propiedades. Y bueno, todos los elementos tienen propiedades. Esto, los que ya hayáis trabajado a lo mejor con WinCC Professional, os va a resultar muy parecido. Y los que hayáis trabajado a lo mejor con WinCC para Advanced o Comfort, para los HMIs Comfort o Basic, pues os va a resultar también en cierta medida parecido, pero vais a notar que Unified tiene mucha más potencia y que se pueden hacer muchas más cosas. ¿Por qué lo digo? Porque nos encontramos aquí, por ejemplo, estamos con un slider, que es uno de los controles más sencillos sin lugar a dudas. Es simplemente un slider que va a cambiar un tag y ya está. Pues mirad para este slider, a pesar de que tengo muchas cosas comprimidas, como podéis ver, mirad la cantidad de propiedades que tenemos. Podemos personalizar prácticamente cualquier aspecto del slider, solamente miremos los colores. Mira la cantidad de colores que se pueden personalizar en un slider, ¿vale? Y no solo se puede personalizar todo de manera estática, digamos, que eso es lo que se llama aquí Static Value, no solo podemos personalizarlo de manera estática, como por ejemplo podría ser, aquí vemos escala de 0 a 50. Si nos fijamos está yendo de 0 a 50, pues no, yo quiero que vaya de 0 a 100. No solo podemos ponerlo de manera fija, como sería así, sino que además a todas las propiedades, o a prácticamente todas las propiedades, si os fijáis, tenemos la columna de dinamización y todas las propiedades se van a poder animar. Es decir, vamos a poder vincular, por ejemplo, con un tag cualquier propiedad y que cualquier propiedad varíe en función del valor de un tag. Esto nos va a dar una potencia increíble. Por ejemplo, para ver un caso que en este caso pues es un poco ridículo, pero que muestra las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, aquí hemos dicho que vaya de 0 a 100 de manera fija. Vale, pues yo quiero que en lugar de ir de 0 a 100, que vaya de 0 a lo que me marque un tag. A lo que me marque, por ejemplo, el tag 2. Vale, pues por ejemplo esto lo puedo hacer. Ahora el límite superior va a estar condicionado a lo que me marque el tag 2. ¿Vale? O podría decir, vale, lo que me marque el tag 2, pero vamos a ponerlo por rangos. Si el tag 2 está entre 0 y 50, por ejemplo, que la escala máxima sea 50, y si está entre 51 y 100, se me pone en amarillo porque está solapando, 51 y 100, que se me ponga en 100. También puedo hacer esto, por ejemplo. De tal manera que ahora mismo el tag 1 es el que, perdón, el tag 2 va a ser el que me indique cómo cambie en la escala de mi umbral. Y vamos a poner, de hecho, que sea el tag 1. Porque el tag 1 era el que teníamos como sesión local y demás, y bueno, me interesa. En fin, y vamos a ver además qué más cosas tenemos a nivel de ingeniería y de ayuda rápida. En este sentido, en TIA Portal tenemos, como os he comentado, muchísimas ayudas de, oye, yo cojo, arrastro y suelto y tengo cosas configuradas. Pues por ejemplo, aquí nos encontramos, hemos vinculado el tag 1 para que sea el límite superior. Pues vamos a poner aquí, tag 1 lo cogemos, lo arrastramos y lo podemos soltar. Esto es el tag 1, ¿vale? Si te fijas ya, nos viene aquí con Process Value vinculado con tag 1. ¿Vale? También, por ejemplo, yo quiero que este slider realmente lo que haga es cambiarme el valor del tag 2. Pues yo puedo coger el tag 2, lo cojo y lo suelto aquí, ¿vale?
Es decir, tenemos esta funcionalidad de coger, soltar y de coger, arrastrar y soltar en prácticamente cualquier control, y vamos a poder vincular los tags de manera muy sencilla. Por ejemplo, incluso en los visores de tendencias podemos hacerlo. Por ejemplo, el velocímetro que he dicho antes. Pues lo mismo, puedo venir aquí, lo cojo y lo arrastro. Y ya está, y ya estoy visualizando el tag 2, en este caso, en el velocímetro. Como podéis ver, bastante sencillo y apoyando en todo momento pues esa ingeniería rápida para poder acabar rápido los proyectos. En este sentido, pues ya hemos vinculado el tag 2, se nos ha vinculado en Process Value, que esa es la propiedad que siempre en todos los controles utilizamos para eso, para vincular los tags. Y bueno, y luego vamos a dejar esto vinculado con esta dinamización rara, pero simplemente que sepáis que voy a poder incluso el color, que cambie el color de mi slider en función de un tag, o le podría poner, si nos fijáis aquí la dinamización, puede ser a través de un tag o podría ser, por ejemplo, a través de un script. Es decir, yo podría hacer una lógica, podría programarme algo y hacer que, en este caso estoy en el color de fondo del slider, podría hacer que eso dependiese de un script, ¿vale? O sea, que podría hacer algo mucho más complejo. Ni siquiera tiene que ser necesariamente con un tag, podría meter un script difícil de narices, ¿vale? Luego también, por ejemplo, podría poner una expresión. Con expresión lo que nos referimos es a expresiones lógicas. Por ejemplo, para este booleano, que es el escalado automático, podría decir que esté vinculado con una expresión y que la expresión sea hazme el tag 3 and el tag 4, por ejemplo, una operación lógica de and, or, lo que sea, lo podría poner y el resultado de esa expresión pues puede ser lo que me dinamice automáticamente esto, ¿vale? Es decir, vamos a tener muchísimas opciones para dinamizar y para poder darle potencia a la visualización, ¿vale? Ya os estaréis dando cuenta de que aquí hay bastante potencia y hay bastante que exprimir. ¿Qué ocurre? Que generalmente la primera vez que vemos Unified y que accedemos a las propiedades de los elementos y demás, esto se hace complejo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas propiedades. Es que mirad, esto es simplemente un slider, es que tenemos muchísimo. Una propiedad que a mí me interesa, por ejemplo, en el slider, que vamos a aprovechar y lo vemos ahora, es esta de aquí, la de Process Value Write Immediately. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente tenemos que tener en mente cómo es el comportamiento de un slider. Si yo estoy en el slider, lo cojo, lo llevo de 0 a 100 y suelto, lo que hará mi tag es cambiar de 0 a 100. Directamente de 0 a 100, un solo cambio, ¿vale? Pues eso es porque tenemos esto así. Imaginémonos que yo quiero que mientras que estoy subiendo de 0 a 100, mientras que estoy deslizando yo por aquí, en vez de hacerme un 0 a 100, que me vaya haciendo 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el 100. Pues eso lo podemos conseguir dándole aquí a Write Immediately. Obviamente eso no es el caso habitual, lo normal es que queramos que se ponga el tag cuando llega al final, pero podría haber casos en los que nos interese ese cambio gradual, lo podríamos hacer de esta manera, ¿vale? Yo lo voy a dejar porque me interesa, porque es más bonito a nivel de visualización para lo que probablemente acabemos haciendo. Y bueno, recordemos que esto era el tag 1, vamos a poner ahora un alarmero. Nos venimos a controles, ya hemos visto el elemento más sencillo y ahora vamos a pasar a ya los más complejos. Ponemos el alarmero por aquí debajo. Vamos a hacerlo un poco grande para que nos quepan las cosas. Y bueno, básicamente, como ya había comentado anteriormente, el alarmero tiene la potencia de que se puede personalizar también muchísimo. Y, como comentaba, al final esto causa mucha confusión, porque al final, de tantas cosas que se pueden hacer, no sabemos exactamente qué es lo que se puede hacer. Así que el mejor consejo que puedo dar yo en, al final, una serie de vídeos que tampoco son muy largos, es que nos detengamos aquí a ver los controles, por ejemplo, ya no solo conocer qué controles hay en Unified, sino qué propiedades tiene cada uno, sobre todo los que son importantes como el visor de alarmas y el visor de tendencias. Detenernos e ir viendo todas las propiedades que tenemos, porque vamos a descubrir que se pueden hacer más cosas de las que inicialmente pensábamos, y yo obviamente no las voy a enseñar todas en el vídeo, ¿vale? Así que recomiendo pararse, ir leyendo uno a una, ir entendiendo lo que se hace, porque luego podremos ahorrar tiempo en el futuro gracias a que sabremos que se pueden hacer cosas que de otra manera a lo mejor no sabríamos e intentaríamos apañar de alguna manera, ¿vale? Lo digo porque al final es lo que suele ocurrir. Así que bueno, aquí tenemos el alarmero y si nos fijamos, pues nuevamente es eso, tenemos el caso de muchísimas propiedades. Con la V18 tuvimos la ventaja de que al final añadieron una opción, que es esta que vemos aquí, que es de favoritos, que si le damos aquí a favoritos ya hemos visto que nos ha pasado de tener una lista interminable a una lista bastante más corta, ¿vale? Por lo tanto, yo recomiendo personalmente, sobre todo cuando comenzamos, partir con estas listas de favoritos. La lista de favoritos, cuando tú te instalas Unified, te viene por defecto, es decir, tú ya tienes estos favoritos por defecto, porque son las propiedades que son más comunes y más habituales. Pero tú puedes decirle, oye, yo esta propiedad no la quiero, le puedo decir remove from favorites, le puedo decir que lo quite de favoritos y ya está. O al revés, yo me puedo venir a la lista completa y decir, oye, a mí es que esto me gusta mucho, añadir a favoritos, ¿vale? O sea, tú puedes al final personalizarlo y ajustarlo a lo que necesites. Vamos a ver un poco lo que es lo más crítico, pero insisto que se pueden hacer más cosas. Aquí tenemos el alarmero, en Alarm Source podemos
elegir qué es lo que se ve por defecto cuando entramos en el alarmero. Por defecto se ven las alarmas pendientes, las alarmas actuales, pero podríamos decirle, por ejemplo, que se vean las alarmas históricas por defecto al abrir la pantalla y cargar el alarmero. Luego, en segundo lugar, nos encontramos el filtro. El filtro nos sirve para mostrar solamente las alarmas que cumplan un criterio. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero que se me vean todas las alarmas, únicamente las alarmas, que tengan como alarm class, que tengan como clase de alarma. Elegimos aquí, pues que tengan como clase de alarma la clase alarm. Pues le daría así y ya está. Solo me mostraría este alarmero las alarmas cuya clase sea alarm. ¿Vale? Esto me va a permitir, por ejemplo, en el caso que describí de que cuando creábamos las alarmas, de que se podía poner en los additional text de las alarmas, podíamos poner categorización. Por ejemplo, esta alarma es de la línea 1, máquina 2. Pues podremos ahora a usar esa categorización que hicimos en su momento en las alarmas, lo podríamos utilizar para filtrar. Y por ejemplo, si yo quiero mostrar solo las alarmas que son de la máquina A o de la máquina 1, pues puedo aplicar el filtro. Y además estos filtros los voy a poder también forzar desde el operario. O sea, el operario también los va a poder poner y lo va a poder configurar. ¿Vale? Así que bueno, destacar eso, que tenemos mucha potencia para filtrar. Y luego, bueno, por defecto, si nos fijamos, tenemos una serie de columnas, tenemos unas 6 o 7 columnas, pero no es todo lo que podemos tener. Si nos venimos aquí en misceláneo Alarm View Columns, nos encontramos que tenemos muchísimas posibles columnas. A lo mejor por defecto te está sacando 8, pero si nos fijamos aquí, tenemos 48 posibles columnas que podemos sacar. Es decir, cualquier dato que se sepa de la alarma o que el sistema tenga registrado de la alarma, lo vamos a poder mostrar, ¿vale? Y no solo lo vamos a poder mostrar, sino que podemos elegir cómo queremos que sean las líneas, si queremos que se pueda controlar o no, vamos, si queremos que se puedan ordenar o no las alarmas según ese criterio, cómo de ancho queremos que sea el campo. Bueno, tenemos un montón de opciones, ¿vale? Ya os digo, echadle un vistazo porque es que hay muchísimas opciones. Cómo queremos que se llame el texto de la columna. Bueno, un poco al final bastantes detalles. En este caso, la visibilidad, si os fijáis, tenemos muy pocas columnas marcadas con visibilidad y el resto pues son todo cosas que podríamos sacar en función de lo que necesitemos. La gran mayoría, si os fijáis, está sin visibilidad. Así que lo que necesitemos lo sacamos y se podrá ver. Una consulta muy típica, un problema muy típico es que, oye, yo quiero ver esto, yo he hecho esto, pero es que se ve muy poco, es muy pobre el control de alarmas. No, para nada, no es nada pobre. El control de alarma es mucho más potente que cualquier cosa que hayamos tenido en este sentido, porque vamos a tener muchas más columnas que visualizar, muchos más datos que visualizar, y lo mismo ocurre con la barra de herramientas. Los botones que tenemos no son los únicos. Si nos venimos a Function Bar Elements, lo que vemos aquí, nos encontramos lo mismo, con... A ver cuántos son en este caso, con 31 posibles botones. Aquí a lo mejor tenemos 12 o 13 botones sacados, pero hay 31 posibles botones. Es decir, si yo quiero una funcionalidad adicional con las alarmas, me puedo venir aquí porque todo esto son funciones. Al final son botones que hacen alguna acción, ¿vale? Así que simplemente venirnos aquí y comprobar lo que se puede hacer porque vamos a tener muchas opciones y muchos posibles botones que personalizar. Y si nos fijamos también aquí vamos a poder cambiar el color de fondo, el tamaño... Vamos a poderle poner un hotkey a cada botón. Un hotkey básicamente lo que nos permite, por ejemplo, vamos a hacerlo. Es decir, que si se hace control shift más C, por ejemplo, que ejecute este botón, ¿vale? Son como atajos a los botones del alarmero. Esto también se puede hacer con los propios botones como tal. De si yo me saco un botón tal cual, puedo definir atajos, ¿vale? Que se llama hotkey esta funcionalidad, ¿vale? Y bueno, al final, en este sentido, si nos fijamos la visibilidad, pues nuevamente nos encontramos que aquí sí que hay ya más botones visibilizados, pero ni siquiera la mitad de ellos lo están, ¿vale? Por lo tanto, simplemente que sepáis eso, que vamos a poder sacar más botones y cada botón al final es una funcionalidad nueva en el alarmero que podemos desbloquear. Y bueno, este es uno de los más completos, de los controles más completos, pero el más completo y en el que nos vamos a detener un poco más es el visor de tendencias, ¿vale? Lo voy a hacer un poco más pequeño, porque el visor de tendencias es el que nos va a dar muchísima personalización y el que al final es de verdad tan completo que a veces es un poco confuso, ¿vale? Un poco confuso de configurar, sobre todo la primera vez. Así que vamos a hacerlo un poco más simple, ¿vale? Voy a ir directamente a las cosas que nos interesan y ya el resto pues le vais echando un ojo. Vale, pues aquí tenemos el visor de tendencias. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que vaya cuadrando en mi pantalla. Bueno, lo tengo con muy poco zoom y esto hace que no sea demasiado preciso yo seleccionando las cosas. Ahí, vale. Perfecto. Vale, perfecto. Pues vamos a hacerlo grande esto. Ya estamos. Y a ver, si nos fijamos, vamos a venir para arriba de nuevo. Vamos a hacer esto así y vamos para arriba. El visor de tendencias se compone de trend areas, ¿vale? ¿Qué es un trend area? Pues básicamente el diagrama XY, esto que estamos viendo aquí.
podemos tener varios trend areas en un solo visor de tendencias. Vamos a ver un ejemplo de esto. Si yo le digo aquí nuevo trend area, he seleccionado trend areas y he añadido uno, pues si nos fijamos ahora lo que tenemos son dos ejes XY, ¿vale? Es decir, podemos tener varios ejes XY dentro de un visor de tendencias. No hace falta que saquemos varios controles de tendencias, ¿vale? Con uno solo lo podemos tener listo. En este caso, como no quiero meter más complejidad al control, vamos a dejar solo un trend area, que con esto nos es más que suficiente. Y bueno, una vez tenemos dentro del trend area, que hemos dicho que es el eje XY, pues obviamente una de las cosas principales que tenemos que configurar es el eje X y el eje Y. Si nos fijamos, tenemos una cosa que es time axis bottom y time axis top. Por defecto ya tenemos un time axis bottom y no tenemos ninguno top. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué tenemos bottom y top? Pues porque podemos poner ejes X, es decir, el eje temporal, lo podemos poner tanto en el eje X inferior como en el superior. ¿Cómo podría ser esto? Pues por ejemplo, yo podría poner incluso uno inferior y otro superior. Aquí le doy Add New, y si nos fijamos me ha salido aquí el eje superior. ¿Cuándo podríamos necesitar tener dos ejes X? Pues cuando tenemos varias tendencias vinculadas en nuestro visor de tendencias, y cada uno de esos datos, cada una de las tendencias, pues se rige por una escala temporal diferente. A lo mejor en uno te interesa mostrar el último día, yo que sé, y el otro lo quieres comparar con otro día, con el día anterior a la misma hora, yo que sé. Pues ese tipo de cosas se podrían llegar a parametrizar, o quiero mostrar en uno un día y en otro una hora, yo que sé. Y vamos a poder cada una de las tendencias vincularla a un eje temporal, ¿vale? En este caso, como no quiero complicarlo todo más, voy a borrar este eje que acabo de crear y vamos a mirar el que te viene creado por defecto, ¿vale? Por defecto ya te viene un eje X inferior creado, aquí lo vemos, y tiene un montón de propiedades. Vamos a abrirlo desde aquí mejor, en este caso, podemos, si nos fijamos, tenemos aquí cambiar un montón de colores, cambiar divisiones, cambiar tiempo de inicio y de final. Por ejemplo, en este caso algo importante, por defecto te está mostrando el último minuto. Cuando cargue este visor de tendencias te mostrará un periodo de un minuto, aquí lo podríamos cambiar. También le podríamos poner eso, un minuto, una hora, lo que sea. Le podemos cambiar los ejes, el nombre que tenga un título el eje, en fin, número de puntos que se están midiendo y que se muestran en ese eje. Muchísimas opciones, ¿vale? Nos detendríamos a mirarlo, pero en este caso lo que más nos interesa es la parte del tiempo que visualiza, ¿vale? Aunque tiene también el Scaling Automatic, que va a hacer que se nos escale automáticamente. Y bueno, eso en cuanto al time axis, eje X, pero también nos ocurre exactamente lo mismo con el eje Y. Tenemos la posibilidad de meter ejes Y en la izquierda o ejes Y en la derecha. Por ejemplo, vamos a meter otro eje Y en la izquierda. Y si nos fijamos, pasamos de una barra Y a dos barras. Voy a borrarlo ahora porque insisto que no quiero complicarlo más. Y básicamente aquí volvemos a tener la posibilidad de Value Axis Left. Nuevamente aquí tenemos muchas opciones de cómo queremos que sea la subdivisión, si queremos que escale automáticamente, Automatically Adapt Value Range, para que en función del tag se nos cambie el eje Y, el máximo y el mínimo. Un poco todo, cuál es el predeterminado, 0-100, si queremos el formato que sea de tipo entero o que sea de tipo float con decimales, todo ese tipo de cosas se pueden personalizar, ¿vale? En este sentido también podemos decirle aquí si queremos que sea escalado lineal, que vaya del 1 al 100 por ejemplo y que vaya lineal, o que se adapte para ser exponencial, si tenemos alguna gráfica que lo requiere, ¿vale? Todo este tipo de cosas está aquí y lo podemos personalizar, simplemente que lo sepáis, no me voy a detener. Y bueno, lo más importante probablemente del eje XY, si os fijáis yo no he cambiado absolutamente nada del eje X ni del eje Y, lo he dejado tal cual me venía por defecto con los ejes que me ha dejado, porque eso ya me lo va a dejar preparado para una visualización estándar. Pero bueno, lo más importante es Trends, la sección de Trends. Si no me equivoco se pueden meter hasta 32 tendencias en cada trend area, ¿vale? Lo cual nos va a dar pues la posibilidad de visualizar muchas líneas dentro del visor. ¿Qué vamos a poder hacer? Pues vamos a poder personalizarlo. A mí me gusta compararlo con Excel. Igual que en Excel, si habéis trabajado con él, cuando creamos una gráfica, tenemos un montón de opciones de, oye, yo ahora quiero meter puntitos, que mi línea de tendencia sea con puntos, o sea con línea punto punto. Quiero que esté rellenado por debajo con un degradado, o quiero que ese degradado sea triangular, quiero que tenga marcadores y que los marcadores sean gordos, y que sean triángulos los marcadores, o quiero todo este tipo de cosas que se pueden hacer en Excel, que no las solemos utilizar, pues están también en Unified, que tampoco se suelen utilizar, pero al final tenemos esa potencia, y sobre todo cuando queremos una visualización más bonita, más moderna, podemos trabajar un poco en este sentido, porque vamos a poder conseguir resultados mucho mejores que lo que podíamos conseguir antiguamente, o que lo que se puede conseguir en general con otros sistemas de visualización. ¿Vale? Así que bueno, en este sentido miramos el trend, ahora sí que lo vamos a ver por aquí, y tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, por defecto se nos coloca una línea y no está rellena la línea, pues yo le voy a decir, no, mira, background, cámbiate por un color sólido, aunque si te fijas podríamos cambiar por incluso un background de un
de un gradiente tricolor vertical, ¿vale? Tenemos un montón de opciones, yo voy a dejarlo en lo básico. Vamos a Solid, y de Solid pues nos va a coger este color, el background color. Vale, Data Source. Aquí tenemos dos opciones que es importante destacar. Tenemos por un lado los login tag y por otro lado el HMI tag. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El HMI tag pues es el tag, voy a seleccionarme uno, el tag estándar, los tags que tenemos creados en el sistema. En este sentido pues vamos a vincular el tag 2, que es el de conejillo de indias, ¿no? Y la otra opción es el login tag. El login tag básicamente es el histórico, el tag que me he creado para almacenar los históricos. ¿Cuándo queremos seleccionar login tag y cuándo HMI tag? El HMI tag es cuando solamente queremos ver los valores actuales y nos da igual lo que haya pasado en el pasado, ¿vale? Si lo que queremos, por el contrario, es poder, oye, yo quiero ver lo que pasó hace 2 horas, o lo que pasó hace 2 días, o hace 2 meses, o lo que sea, pues en ese sentido no tenemos que llamar al tag como tal, sino al login tag, que es el que contiene los datos históricos, ¿vale? El login tag me mostrará tanto lo actual como lo anterior. Vale, esto es un aspecto importante porque otra de las cosas que suele suceder es que vinculamos por defecto el HMI tag y luego le pedimos que nos dé datos de hace 2 horas, por ejemplo, y no nos los devuelve aunque ese tag en realidad se esté historizando. ¿Por qué? Porque no estamos seleccionando aquí login tag, sino HMI tag, ¿vale? Distinción importante y cosa crítica a tener en cuenta. Y bueno, luego línea, por ejemplo, pues aquí nos pone la línea por defecto de tipo sólida. ¿Por qué pone tipo sólida? Pues porque podemos elegir sólida, o que sea punto, o que sea línea punto, o que sea línea, o que sea línea punto punto, bueno. En fin, ya lo estáis viendo que muchísimas opciones. Luego el grosor de línea, aquí lo ponemos, por ejemplo 4. Luego si queremos un marcador, de qué color queremos el marcador, qué tipo de marcador queremos, por defecto te viene quitado, pero le podemos decir, pues quiero un punto, quiero un cuadrado, un círculo, o incluso quiero una imagen propia que haga de marcador. Bueno, quiero un punto que sea del tamaño 3, y ya está, y que sea el color negro ese que ponía. Y luego aquí es donde hacemos, si os fijáis, time axis, aquí es donde le vinculamos esta tendencia con qué eje X lo vinculamos. Pues aquí si tenemos más de uno lo seleccionaríamos y lo mismo con el eje Y. ¿Con qué eje Y lo vinculamos? Pues con este mismo. ¿Vale? O sea, al final aquí tenemos un poco bastante flexibilidad y bastante potencia y sobre todo vamos a poder personalizarlo para que se visualice como nos dé la gana. Vamos a continuar. Podemos crear muchas tendencias, podemos crear además varios trend areas, pueden tener muchísimos ejes. Al final aquí el límite es lo que se necesite por requerimientos del cliente. Y bueno, luego aquí tenemos, al igual que en el alarmero, tenemos la function bar donde tiene elements y vamos a tener también muchos posibles botones. Por defecto hay unos 6 sacados aquí, si os fijáis, pero hay 22 posibles botones. Unos 6 o 7 botones habrá sacados ahí, ¿no? No creo que muchos más. Y nuevamente lo mismo, podemos definir también hotkeys en este caso, podemos definir los textos que tienen, podemos definir tamaño, colores, todo ese tipo de cosas, y la visibilidad, que es en este caso lo que a mí me interesa para sacar la propia funcionalidad al otro lado. Por ejemplo, algo que está oculto que es interesante es que yo por defecto pues tengo una tendencia, ¿vale? He sacado ahora mismo una tendencia que lo he vinculado con un tag. Pero si yo, por ejemplo, quiero permitir que ese tag se pueda cambiar en caliente, es decir, cuando yo esté en mi HMI, que el operario pueda decir, oye, yo no quiero ver el tag 2, sino que ahora quiero ver el tag 1. Pues eso se lo podemos permitir, por ejemplo, con Select Data Connection, ¿vale? Con Select Data Connection, si lo seleccionamos, cuando el operario le dé a ese botón, le saldrá una pantallita para cambiar la conexión del tag, ¿vale? Y para visualizar otro tag en la pantalla, ¿vale? Sea histórico, sea login tag o sea HMI tag. Por lo tanto, echadle un vistazo porque aquí hay mucha funcionalidad potente que está oculta por defecto. Y bueno, junto con el Trend Control nos encontramos el Trend Companion, que como su nombre dice es compañía del trend. ¿Por qué? Porque generalmente suelen ir acompañados en la misma pantalla y el Trend Companion, su única... Bueno, se le pueden personalizar también las columnas que se muestran, el tamaño de las columnas, todo esto tiene a nivel de visualización también muchísimo, pero lo que es más interesante en este sentido es el Data Source del Trend Companion, lo seleccionamos y le decimos el Trend Control. ¿Qué es lo que va a hacer el Trend Companion? Nos va a mostrar en formato tabla con números los datos que se estén visualizando en formato gráfica en el Trend Control, ¿vale? Y bueno, destacar también una cosa, que no sé si os habréis dado cuenta, pero los controles por defecto se me están sacando como si fuesen un pop-up. Ahí con un cuadro por arriba, con lo de maximizar, cerrar y encima los voy a poder mover. Muchas veces yo esto no lo quiero, a veces sí, pero otras veces esto a mí no me interesa. ¿Qué podemos hacer? Pues nos podemos venir dentro de las propiedades en el control y hay una que se llama Windows Settings, que por defecto pues te está diciendo muestra cabecera, muestra el borde, que se pueda cambiar el tamaño, que se pueda mover, que se pueda maximizar y que se pueda cerrar. ¿Vale? Todas estas son las opciones que nos permiten en esa ventana. Si yo no quiero nada de eso, o no quiero algunas, puedo seleccionar lo que quiero y lo que no. En este caso yo no quiero nada, así que le doy a None. Y lo que va a hacer es incrustarse. Ahora ya va a estar incrustado y no se va a poder mover por la pantalla. Va a estar ahí encastrado. Así que bueno, vamos a acabar un poco la parte de visualización
comentando y haciendo un pequeño repaso a los SVGs y SVGs dinámicos. Probablemente si se han visto todos los vídeos de este hilo y de esta lista, ya sabréis lo que es un SVG y un SVG dinámico, pero en caso de no, vamos a hacer un pequeño repaso para que estemos todos en la misma página. El SVG, a fin de cuentas, sobre todo de lo que se diferencia de un JPG o de un PNG o de cualquier archivo de gráficos tradicional, es que el SVG básicamente es como un archivo de texto, es código, ¿vale? Un código que te incluye por dentro de ese código todos los vectores. ¿En qué lo notamos esto? Pues en que yo, por ejemplo, un SVG, un archivo gráfico en formato SVG, si lo abro con un editor de texto, con el bloc de notas, por ejemplo, voy a poder ver texto legible que describe cada uno de los vectores de mi imagen, mientras que un PNG, un JPG o cualquier formato de estos, lo voy a abrir con un editor de texto y no voy a ver nada comprensible, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene que sea formato texto y que sean vectores formato texto? Pues que funcionan especialmente bien cuando tenemos tecnología web. ¿Por qué? Porque el navegador lo que va a hacer es en tiempo real calcularte el vector y va a ser mucho más ágil. Ejemplo de esta agilidad, pues por ejemplo, si yo hago... Por ejemplo, yo tengo un motor, hago zoom sobre ese motor y el motor es un PNG, pues el PNG a lo mejor me va a ocupar 5 kilobytes en un buen caso, un PNG de un motor. En este caso, al hacer zoom, pues la imagen se me va a pixelar porque es una imagen de mala calidad. En cambio, si ese mismo motor lo tengo en formato SVG y hago zoom con el navegador, como el propio navegador está procesando el vector por dentro, no se me va a llegar a pixelar, ¿vale? Es decir, ese motor no se me va a llegar a pixelar y la visualización va a ser mucho más óptima en cualquier caso, se va a ver mucho mejor, porque es un formato mucho más amigable con la web. Y adicionalmente a esto, si ese motor PNG o JPG te ocupaba 5 kilobytes, insisto, en un buen caso 5 kilobytes, el SVG probablemente te va a ocupar 1 kilobyte o en un mal caso 2 kilobytes, ¿vale? ¿Qué va a hacer y qué diferencia hay entre 1 kilobyte y 5 kilobytes? La diferencia es 1 por 5, pero 1 por 5 que en realidad va a tardar en cargar mucho menos, ¿vale? O sea, una imagen que tenga muchos más SVGs que PNGs va a tardar menos en cargar, va a ser más rápido nuestro sistema, la carga de pantallas y la carga de todo va a ir mejor si utilizamos SVGs. Por lo tanto, en este sentido el enfoque es claro, usar SVGs porque va a ser más rápido y se va a ver mejor. Y bueno, os he comentado que un SVG al final es formato texto, al final es un código con los vectores. Pues aquí una evolución lógica, un paso lógico que ha seguido Siemens, es decir, vale, pues si es código, ¿por qué no hago que ese código sea dinámico? Que yo pueda vincular mi código con un tag, por ejemplo, o que lo pueda personalizar desde TIA Portal. Pues a eso han llegado, han creado la posibilidad de tener SVGs dinámicos, vosotros podéis diseñaros un SVG y convertirlo en SVG dinámico vosotros mismos. Decir, oye, este vector en realidad quiero que vaya a ser una propiedad en TIA Portal. Eso se puede hacer, hay manuales al respecto de cómo crear SVGs dinámicos, pero lo que realmente nos interesa es que Siemens ya tiene una librería de SVGs dinámicos bastante completa que podemos utilizar. ¿Dónde se encuentran? Pues aquí están, Dynamic Widgets. Tenemos lo que se llama la Industry Graphic Library, vamos a venirnos para aquí arriba, Industry Graphic Library, que está por defecto cuando te instalas Unified, que dentro tiene un montón de SVGs dinámicos, ¿vale? ¿Qué vamos a ver un poco de manera más práctica? Vamos a sacarnos, por ejemplo, aquí en Boilers, una caldera, este de aquí. ¿Vale? Le dejo ahí un hueco a propósito para poder meter una caldera. Pues básicamente, aquí nos encontramos con un SVG. Esta imagen probablemente pesa 1 kilobyte, no exagero, probablemente de verdad es lo que pesa, porque suele ser bastante frecuente que no pesen nada. Y si os fijáis, es una visualización bastante avanzada y bastante bonita. ¿Y qué peculiaridad tiene el SVG dinámico? Si nos fijamos aquí en las propiedades, tiene un montón de propiedades que podemos cambiar. Por ejemplo, la llama, voy a tener los 3 colores que forman parte de la llama, están aquí y los podría cambiar directamente si yo quisiese. Por ejemplo, en vez de este amarillo lo quisiese poner azul, lo podría cambiar a azul. Y lo veis que cambia ahí en la previsualización. Vale, vamos a devolverlo amarillo, que tampoco quiero hacerlo más fea la visualización. Y bueno, no solamente se puede cambiar de manera estática, sino que si os fijáis tenemos la posibilidad de cambiarlo de manera dinámica. Es decir, podría incluso hacer que el color de la llama cambiase en función del valor de un tag, lo cual podría ser a nivel de visualización increíble y a nivel de lo que puede pensar el cliente final al respecto increíble, pero a nivel de horas de trabajo, ya lo veis que no son horas, mejor dicho, son segundos de trabajo. Vale, y en este caso pues flame size, el tamaño de llama, vamos a vincularlo para, a modo ejemplo, tag. Y vamos a vincularlo con el tag 2, que nuevamente pues sigue siendo el conejillo de Indias. Vale, ahora básicamente el tamaño de la llama va a variar en función del tamaño de un tag. El ejemplo del motor que he comentado anteriormente, vamos a venirnos por aquí abajo y vamos a venirnos a la sección de motores, motors. Si nos fijamos tenemos un montón de motores, todos ellos son SVGs dinámicos, y yo me puedo venir aquí a motor, me lo saco el motor que sea,
y le puedo decir, vale, aquí este solo tiene dos propiedades, que son justamente las que necesitamos, que es el color. Y por ejemplo, pues yo le quiero decir, vale, el basic color, vamos a comprobar cuál es el basic color. Sí, efectivamente, es el cuerpo. Vale, pues nos venimos aquí y le decimos, bueno, lo he puesto un poco feo, espera, que lo he puesto aquí, me he equivocado al seleccionarlo. Vale, ahí ya está, le devolvemos el gris. Vale, y ahora le podemos decir, vale, pues yo quiero que esto esté vinculado con un tag. Por ejemplo, el caso típico de, oye, según el nivel de un tag, yo quiero mostrar el motor de un color o de otro. Pues simplemente tendría que hacer aquí tag, lo vinculo para no variar con el tag 2, y le puedo decir, vale, si el tag 2 está entre 0 y 25, que el color sea este mismo, el gris, porque está todo bien. Si está entre 26 y 75, que se me ponga en amarillo. Y si está entre 76 y 100, que se me ponga en rojo el motor. Y no solo eso, sino que además que me parpadee, sí, con un azul, por ejemplo, algo que se va a ver horrible. Pero bueno, que me parpadee con azul para que lo veamos. Y que me parpadee con una frecuencia rápida. ¿Vale? Para que veáis, acabamos de hacer una dinamización bastante completa. Y que hemos tardado 15 segundos, es que no hemos tardado gran cosa en hacerlo. ¿Vale? Así que bueno, esto nos muestra un poco toda la potencia que tenemos en Unified. Vamos a ver si podemos simular esto, si no hemos metido la pata al dejarlo todo, al hacerlo todo rápido. Pero bueno, básicamente veis que no hemos tardado demasiado en hacer las cosas y podemos conseguir cosas bastante avanzadas con una visualización bastante avanzada sin tener que programar y sin tener que hacer gran cosa. Vamos a decir que nos haga la descarga. Perfecto. Y ahora, como siempre, nos venimos a TIA Portal, perdón, nos venimos al navegador y refrescamos la simulación para que se nos vea bien. Aquí lo tenemos, nos está cargando todo. Y por defecto, pues aquí tenemos nuestro alarmero enseñándonos alguna alarma. Aquí tenemos nuestro Trend Companion, que en este caso pues lo podemos mover porque no lo hemos incrustado, igual que el visor de tendencias. Y bueno, aquí tenemos todo un poco por defecto. Y como tenemos este tag en valor 100 por defecto, pues tenemos esto ya parpadeando, como podéis ver, entre azul y rojo, que era el umbral que habíamos puesto alto. ¿Vale? Si nos fijamos además, el slider está entre 0 y 50, porque lo primero que hicimos fue precisamente limitarlo eso. Vamos a poner el tag 1, que era este, a 100, y ahora vemos que ahora ya esto va entre 0 y 100. Y mira, si bajamos el tamaño, vemos que el tamaño de la llama de la caldera pues varía. Una visualización muy avanzada, sin que nos haya costado nada de esfuerzo. También estamos viendo aquí las alarmas y demás, el Trend Companion también va cambiando. Y la visualización también del motor, lo que comentábamos. Si lo coloco aquí en un valor intermedio, se nos queda en amarillo fijo. Y si lo coloco en un valor bajo, pues se nos queda por defecto. ¿Vale? Y la ventaja del SVG, lo que hemos comentado. Si yo hago zoom, a pesar de que tenemos una visualización muy avanzada, esto no pixela. ¿Vale? Lo que comentaba. Al final todo esto se va calculando en tiempo real por el navegador. Y es que es lo que espera. Y esto un JPG es que ya habría pixelado 5 veces. ¿Vale? Sobre todo el caso del motor, que suele ser uno muy típico, o las válvulas o todo, pues al final aquí se ve un poco la diferencia. Y vemos que eso, que tenemos una visualización bastante moderna. Hemos hecho una tontería aquí, pero bueno, tenemos una visualización al final que ha quedado bastante moderna. Así que nada, eso en términos generales. Lo siguiente que vamos a ver va a ser profundizar un poco más en el control del screen window y en generar toda la navegación por pantallas, que tiene también su propia tela, digamos, y su propia peculiaridad. Así que bueno, más o menos así ya estamos familiarizados con las diferentes propiedades que tenemos en el sistema. Destacar también únicamente lo de los eventos que hemos comentado, seguimos teniendo, antes de acabar, para darlo también un poco por visto, destacar que yo si me saco un botón, aquí tenemos el botón, me puedo venir a eventos y dentro de todos los eventos que tenemos disponibles, por ejemplo clic izquierdo, yo sigo teniendo la opción aquí de, oye, que al hacer clic en el botón, por ejemplo, que me cambie un tag, que me haga un set tag value, que me cambie el valor de un tag. ¿De qué valor de qué tag? Pues nos venimos aquí y le decimos, vale, cámbiame el valor del tag 2 y pónmelo a 100, ¿vale? Es decir, bueno, a 10. Pónmelo a 100, ¿vale? Es decir, estas opciones lo seguimos teniendo y es bastante intuitivo. Los eventos para un botón o para cualquier otro elemento no tienen por qué ser solo botones. Tenemos todos estos eventos en casi todos los controles. Pues básicamente es tal cual. Le puedo decir add function y también como consejo yo puedo hacer control C en un evento y me puedo venir a otro lado, control V y me lo puedo pegar, ¿vale? E incluso si yo tengo más de un evento, como por ejemplo aquí, voy a crearme uno más así a modo de ejemplo. Clear al reloj, por ejemplo, y lo voy a poner el primero. Pues yo ahora me puedo venir aquí también, control C en press, y ahora me vengo aquí, por ejemplo, control V y lo pego todo. Es decir, todo esto es compatible con control C, control V, ¿vale? También muy útil a nivel de ingeniería y muestra un poco que por todos los lados está optimizado para facilitar la ingeniería.
Así que bueno, ahora sí, ya en el siguiente vídeo se verá todo el tema de navegación un poco más en detalle para evitar el lienzo en blanco cuando comenzamos. Muchas gracias.